Continuamos con la tercera palabra a cargo de Víctor Cruz. Mujer, he ahí tu hijo. Venimos entonces en este orden de las 7 palabras a esta tercera palabra dicha desde la cruz, que está en el Evangelio de San Juan en el capítulo 19, los versículos 25 al 27. San Juan 19, los versículos 25 al 27. Y dice así esta palabra: junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la esposa de Cleofas y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. ¿Qué significa para nosotros que desde la cruz Cristo tomara el tiempo para dirigirse a su madre y al discípulo al que amaba con estas palabras: mujer, he ahí a tu hijo, ahí tienes a tu madre? En la historia de la iglesia se han dado muchas interpretaciones equivocadas sobre este texto, pero lo que es un hecho es que Cristo manifiesta ahí con estas palabras desde la cruz dichas a su madre y a su discípulo amado, que todos los que confiesan que Cristo es su Señor, que Cristo es su Salvador, todos los que están unidos a Él por la fe, también lo están entre ellos de una manera tan fuerte, con un vínculo tan fuerte como lo es el vínculo de sangre. Si recordamos un poquito antes en el Evangelio, pero en otro Evangelio, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, cuando Jesús estaba enseñando en una casa, le avisaron que su madre y sus hermanos estaban afuera de la casa buscándolo. Y en ese momento él decidió voltear a los que lo estaban escuchando y dijo estas palabras: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Cuando Jesús le dice estas palabras a María, su madre, y a Juan, el discípulo amado, no es que está preocupado porque María va a estar sola o porque Juan va a estar solo. Tampoco está preocupado porque María no va a tener que comer, porque está desamparada en el mundo. Todo eso que nos han dicho, la verdad es una mentira. Si ahí estaba su hermana, si tenía familiares, si tenía sobrinos, no podemos pensar que esta mujer iba a quedar desamparada como se ha dicho muchas veces. A María no le iba a faltar ni alimento, ni casa, ni nada. Pero lo que Cristo quiere enseñarnos y quiere dejar bien claro es que la fe en Él, la fe en Cristo, produce una nueva sociedad en la que todos los que están unidos a Él, los que confiesan que Él es su Señor y su Salvador, están también unidos a otras personas que también lo confiesan. Lo que Cristo nos está enseñando es que todos los que confesamos a Jesucristo estamos unidos a todos los que también confiesan a Jesús como su Señor y su Salvador. Hay un vínculo que se crea de manera personal cuando yo vengo a Cristo con todos los que en el mundo confiesan también que Jesucristo es su Señor y su Salvador. Y de esa confesión que hacemos, de ese vínculo que se crea al confesar unos y otros que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, de ese vínculo, entonces surge la obligación, la responsabilidad de cuidar unos de otros, de mantenernos unidos, de amarnos, a pesar de lo difícil que esto pueda ser. ¿Y por qué es difícil? ¿Por qué digo que es difícil? Porque en la iglesia, al igual que en nuestra familia de sangre, no elegimos quiénes serán nuestros padres, no elegimos quiénes serán nuestros hermanos. No, venimos a una familia que no elegimos, y así también cuando nos unimos a Cristo y somos adoptados en la familia de Dios, entonces nos encontramos con que pertenecemos a una comunidad que tampoco hemos elegido. Dios nos ha puesto en una nueva comunidad que es su iglesia, en la que estamos unidos a personas muy distintas. La iglesia es una comunidad de personas tan diferentes en todos los aspectos, que no tenemos otra opción que humillarnos y aprender a relacionarnos con personas distintas a nosotros,
No tenemos otra opción que humillarnos y perdonar a los que nos ofenden en esa comunidad imperfecta que es la iglesia, así como imperfectas son nuestras familias de sangre. Realmente en la iglesia aprendemos algo muy importante, que tenemos que aprender a amar y a perdonar a personas que Cristo, como nos decía Guillermo hace un momento, que Cristo también ha decidido amar y que también Cristo ha decidido perdonar. Ese es el gran desafío que tenemos si realmente comprendemos las implicaciones de estas palabras dichas por Cristo desde la cruz. Tal vez estas palabras son muy importantes, sobre todo en este tiempo en el que la iglesia en general, tal vez la iglesia en México, está en uno de sus puntos más bajos debido a la mercadotecnia con la que ha sido influida la iglesia. Los cristianos de hoy piensan que pertenecer a la comunidad de la iglesia es algo opcional. Muchos creyentes que yo conozco piensan que se puede ser cristiano yendo de una iglesia a otra, yendo de una iglesia a otra peleándose con hermanos, teniendo conflictos con diferentes personas. Piensan que puede ser un cristiano haciendo lo que cada uno quiere, sin darnos cuenta de que somos realmente llamados a cuidar unos de otros, como Cristo le pidió a Juan que cuidara de su madre. Pero la gente en general que asiste a una iglesia local no es parte de una iglesia con esa mentalidad de cuidar y amar a otros. La mayoría de los cristianos que asisten a iglesias locales vienen con una mente clientelar, en donde no buscan servir y amar a otros, sino donde quieren ser servidos y donde quieren que sus deseos sean satisfechos. Creo que después de este tiempo de cuarentena, si somos realistas, veremos que algunas personas dejarán de venir a la iglesia. Y esto, aunque es triste, también debemos entender que es necesario que así acontezca. Porque el Señor tiene que limpiar su iglesia y fortalecer su iglesia. Y los que quedemos en la iglesia, los que permanezcamos en la iglesia, debemos entender hoy lo precioso de estas palabras de Cristo dichas desde la cruz, donde nos enseña que una implicación importantísima del Evangelio es el cuidar unos de otros, perdonarnos unos a otros, caminar unidos en la fe a pesar de las dificultades, a pesar de las diferencias culturales, raciales, económicas. Porque en la comunión con otros cristianos realmente es donde aprendemos a ser discípulos de Cristo. Cuando estaba pensando en estas palabras de Cristo dichas desde la cruz y en esta nueva comunidad que Cristo establece al decirle, madre, haya a tu hijo, hijo, haya a tu madre. Recuerdo estas palabras de Calvino en la institución de la religión cristiana, en el libro 4, cuando Calvino habla acerca de la iglesia local, de la iglesia visible. Dice estas palabras que me parecen tan importantes recordarlas en estos tiempos. Dice Calvino, la iglesia visible es madre de todos los creyentes. Y por eso es necesario que aprendamos que ya solo con el título de madre, lo provechoso y necesario que nos es conocer a esta iglesia, ya que no hay otro camino para llegar a la vida, sino que seamos concebidos en el seno de esta madre, que es la iglesia. Que en ella se nos dé a luz, que en ella se nos alimente y que ella nos ampare y defienda, hasta que despojados de esta carne mortal, seamos semejantes a los ángeles. Porque, dice Calvino, nuestra debilidad necesita que no seamos despedidos de la escuela de la iglesia hasta que hayamos pasado toda nuestra vida como discípulos. ¡Qué palabras! Porque nuestra debilidad, es decir, nuestra condición de pecadores, nuestra condición de hijos de Dios, pero rebeldes, egoístas, necesita que no seamos despedidos de la escuela de la iglesia hasta que hayamos pasado toda nuestra vida como discípulos. Es solo al hacernos cargo unos de otros que podemos realmente llegar a ser discípulos de Cristo. Pero también estas palabras dichas desde la cruz, dichas por Cristo a su madre y a su discípulo amado, tienen que llevarnos a reflexionar en que el Evangelio
no es el cuidado de las viudas y de los necesitados, como acaba de decir hace unos días el Papa en Roma. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es la obra hecha por Cristo, por su vida de obediencia, por su sometimiento al Padre en esos 33 años de vida, por ese cumplimiento perfecto de la ley de Dios, y luego por esa humildad de ir hasta la cruz por nosotros, y luego por el poder de su resurrección y por la autoridad que ahora Cristo tiene al haber ascendido y al sentarse a la diestra de Dios el Padre. Las buenas noticias del Evangelio no son que deberíamos de cuidar a los necesitados. Las buenas noticias del Evangelio es la obra preciosa que hoy vemos, que hoy contemplamos en la cruz del Calvario. Pero también debemos entender esto, que si realmente nos decimos cristianos, que si realmente decimos que amamos a Dios y que Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, deberíamos de entender que la primera implicación es que veamos nuestra responsabilidad para cuidar de otros, para vivir unidos unos a otros, para estar juntos, para esperar el regreso de Cristo unidos, así como Él unió a su madre con su amigo amado desde la cruz. Cuando escuchamos estas palabras, mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre, debemos de pensar hoy en esta responsabilidad que Cristo nos ha dado para cuidarnos unos a otros y animarnos al amor y a las buenas obras. Esto es difícil de creerlo y aún es más difícil hacerlo fielmente, pero la Iglesia nos da esa oportunidad. La Iglesia nos da la oportunidad de recordar esta implicación del Evangelio. No vivimos para nosotros, vivimos para aquellos que Dios ha puesto a nuestro lado, en ese vínculo en el que estamos unidos por la fe en Cristo. Que al recordar estas palabras de Cristo podamos entender la gran responsabilidad que tenemos de vivir para el bienestar de otros, del bienestar de la Iglesia que Cristo ha comprado con su preciosa sangre.